El día de hoy vamos a hablar sobre el adverbio en la página 154 y como siempre lo hacemos, vuelvo a repetir, marcamos en la parte de arriba, le colocamos ahí cuarto parcial y colocamos la fecha de hoy, jueves 15 de octubre del 2020. ¿Marcaron la página? Profe, 16. Hoy es 16. Según Sí. mis cuentas, No. según mis cuentas hoy es 15. Ayer pusimos 15 en la fecha de ayer. Ayer pusimos 14. No, ayer era 14. Ayer pusimos 14, hoy es 15. Ahora es 15. Es que yo les dije que pusieran 15 porque era para entregar hoy. En la página 153 que yo les dije que pusieran 15 porque era para entregar hoy. Pero en el tema que vimos ayer tuvieron que haber puesto 14. Tercera. ¿Ah? No vamos a tecnología ahora. Ayer les expliqué que como el grupo de que iba a exponer hoy tuvo algún problemita con la máquina, con la computadora, entonces me pidieron si podía pasarles la exposición para mañana. Entonces yo les dije que sí, pero ayer a ustedes les dije en clase que como iba a pasar la clase de tecnología para el viernes, entonces iba a mover la clase de español que tocaba mañana para hoy, para no perder la clase de español también, ¿verdad? Entonces, por eso hoy toca español. Ayer les dije que hoy íbamos a recibir español y el viernes tecnología. Íbamos a hacer ese cambio solo por esta semana. Y por el caso que les explico, ¿verdad? ¿Se ubicaron en la página ya? Sí. Ok. Sí. José Luis, ¿se ubicó en la página? Sí. Ok. Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy. Les decía, vamos a ver el adverbio. El adverbio es una parte o un complemento que va incluido dentro de la oración. Cuando vimos la oración, yo les dije, la oración está conformada por dos estructuras básicas que son el sujeto y el predicado, pero tanto el sujeto como el predicado está conformado por otros elementos. En el caso del sujeto puede estar conformado por artículos, pronombres y sustantivos. Todo y cada uno de esos ya los vimos en clase, ¿verdad? En clases en parciales anteriores. Ya vimos el sustantivo, ya vimos los artículos, ya vimos los pronombres. En el caso del predicado también está conformado por otros elementos que son el adjetivo, el verbo y el adverbio. En el caso del predicado ya vimos el adjetivo y hoy vamos a ver el adverbio, ¿verdad? ¿De qué se trata el adverbio? La palabra adverbio significa junto al verbo. Su función principal es la de modificar al verbo, aunque no es la única que puede realizarlo, o sea, no es al único que puede modificar, ya que también puede funcionar como modificador del adjetivo. Recuerden, adjetivo es aquello que describe cómo es algo, ¿verdad? Califica, también nos indica una cantidad en específico, nos muestra propiedad también. Eso lo vimos, lo practicamos en el ejercicio anterior, la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, cuando identificábamos los adjetivos. Entonces, un adverbio acompaña y complementa a un verbo y a un adjetivo. Entonces, aunque su principal función es modificar al verbo, no es lo único que realiza. También puede funcionar como modificador del adjetivo. Como por ejemplo, vean ahí, en lo que está en paréntesis son ejemplos. El adverbio modificando el adjetivo sería fácil, es un adjetivo calificativo, nos dice que algo es fácil, ¿verdad? Pero si yo le agrego el muy fácil, el muy es mi adverbio que está modificando el adjetivo, le está colocando una cantidad a ese adverbio, o sea que es muy fácil, no solamente es fácil, es muy fácil. Entonces, muy, esa palabrita muy es mi adverbio. En el caso de otro adverbio, por ejemplo, lejos, que es un adjetivo de distancia, que es, si no me equivoco, demostrativo. Entonces, como es un adjetivo de demostrativo que nos marca distancia, no solamente digo que es lejos, lo complemento diciendo que es demasiado lejos. Entonces, ¿cuál es mi adverbio? Demasiado. Agregándole mayor cantidad a ese adjetivo demostrativo que es lejos. Entonces, si yo le agrego demasiado, estoy complementando.
Y en el caso del sustantivo, por ejemplo, que el sustantivo ya sabemos que es una persona, un animal, una cosa. En este caso mi sustantivo es hombre, entonces si yo agrego el adverbio muy hombre, mi adverbio es muy, y está complementando al sustantivo que es hombre. Entonces el adverbio siempre acompaña a un adjetivo, a un sustantivo o a un mismo adverbio e incluso al verbo, que es la función principal que tiene, ¿verdad? Entonces si yo digo, por ejemplo, verbo son acciones, correr es una acción, entonces correr es un verbo. Entonces yo digo, corro mucho, entonces mucho está complementando a mi verbo. Entonces mucho es mi adverbio. ¿Okay? Entonces, esos son algunos de los ejemplos que vamos a ir viendo. Los adverbios, como les decía, son el complemento de un verbo. Esa es su función principal, complementar al verbo, pero no quiere decir, como les mencioné anterior, que solo el verbo complementa, también modifica el adjetivo a un mismo adverbio y a un sustantivo. Ahora, ¿cuáles son esas clases o esa clasificación de los adverbios a grandes rasgos? Un adverbio puede identificar o denotar un lugar, una cantidad, una afirmación, puede también dar una negación, puede complementar una duda, un modo o un tiempo. Esas son las clases de adverbios o las circunstancias que estos expresan. También es importante decirles a ustedes que un adverbio, a diferencia de un sustantivo, no identifica ni género, ni número, ni persona. O sea, muy no está ni en femenino ni en masculino, tampoco nos dice un número, ¿verdad? O sea, no es singular ni plural. Y tampoco nos está dando una persona. Muy no está ni en primera, ni en segunda, ni en tercera persona. Entonces, un adverbio no tiene estas características, no puede identificar ustedes a los adverbios no le van a encontrar ni un número, ni un género, ni una persona. Son adverbios nada más, palabras que complementan a otras. Y como les decía, pueden complementar dando o expresando las circunstancias que les mencioné. Un lugar, una cantidad, una afirmación, una negación, una duda, un modo o un tiempo. Para dar un concepto más amplio de esa clasificación de los adverbios, es que les coloqué aquí este pequeño esquema que nos da unos pequeños ejemplos de cada una de las clasificaciones de los adverbios, ¿verdad? Les decía que un adverbio puede denotar tiempo, ¿verdad? ¿Cómo puede denotar, lugar? ¿Cómo puede denotar un lugar un adverbio? Cuando se expresa el lugar donde ocurre la acción, cuando nos dice dónde fue, por ejemplo, aquí, ahí, debajo, por ejemplo, aquí corrí. Corrí es el verbo. Miren cómo el adverbio complementa. Aquí corrí. Quiere decir, corrí, yo sé que es mi verbo, es mi acción. Entonces, lo que complementa el verbo, que es aquí, es mi adverbio. ¿Qué tipo de adverbio es? De lugar, porque me está indicando dónde pasó la acción. O, por ejemplo, si yo digo encima, vamos a ver, encima, salté encima. O sí, salté encima de la mesa. ¿Okay? Encima es mi adverbio porque me está complementando a dos. Vean ustedes, antes tengo un verbo, salté, saltar. Y mesa es mi sustantivo. Entonces, mi adverbio está modificando mi sustantivo, pero también está complementando mi verbo. ¿Okay? Entonces, un adverbio es encima, aquí, ahí, allí, debajo. ¿Y de qué tipo? De lugar. También hay adverbios de tiempo. El adverbio de tiempo hace referencia al tiempo en que ocurre la acción. Entre estas palabras están hoy, ayer, mañana, ahora, después, siempre, entonces, todavía, ya, aún, ayer, recién. Entonces, antes, todas esas palabras que nos indican un tiempo. Por ejemplo, antes bailaba. ¿Okay? Antes es un adverbio que está complementando mi verbo que es bailaba, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo sé que es de tiempo? Porque me indica cuándo fue, cuándo hice yo esa acción. No dónde, cuándo. Vean la diferencia entre el lugar y el tiempo. El lugar me dice dónde y el tiempo cuándo. Un adverbio de modo
dice cómo se realizan las acciones. Entre ellos, bueno, es como calificar qué tal lo hicimos, ¿verdad? ¿Qué tal se hizo la acción o qué tal está el sustantivo o qué tal está el adjetivo? Si está bien bonito, bonito es un adjetivo. Y recuerden que los adverbios también modifican un adjetivo. Y si yo digo bien bonito, digo que no solo está bonito, está bien bonito. La forma, el modo en el que está eso que estoy describiendo que como bonito, ¿verdad? O también otro adverbio de modo es mal, regular, amable, generalmente, fenomenal, aprisa, estupendo, distraídamente, todo este tipo de palabras que nos indican una forma o estado o modo en el cual se encuentra ya sea el verbo o el sustantivo o el mismo adjetivo, ¿verdad? Luego tenemos los adverbios de cantidad. Esos, como siempre, ¿verdad? Igual que como lo veíamos en los adjetivos, nos indican números, cantidades. En este caso, no vamos a definir como algo definido o algo indefinido, como lo hacíamos en los adjetivos, que habían adjetivos definidos e indefinidos. En este caso, cuando hablamos de adverbios de cantidades, los mezclamos. Puede ser mucho, poco, muy, más, bastante, puede ser uno, pueden ser dos, puede ser cuánto, demasiado, solo, solamente, bastante, toda aquella palabra que nos designe una cantidad o que nos dé a entender una cantidad, ¿verdad? También están los adverbios de afirmación. Los de afirmación son palabras que confirman la acción que se realizó, ¿verdad? O que si se realizó o no. Eso es la finalidad que tienen tanto los de afirmación como los de negación. Los de afirmación nos dicen si sucedió este evento y los de negación, pues lo niegan rotundamente. Entre los adverbios de afirmación están sí, también, cierto, ciertamente. Y en los de negación, no, tampoco, nunca, jamás. Y por último, tenemos los adverbios de duda. Aquello que no está ni afirmado ni negado, ¿verdad? Es algo que es probable, es una probabilidad. No se afirma que se ha hecho ni que se va a hacer, pero tampoco se niega. Entonces, es como la duda. Quizás, acaso, probablemente corra, quizá, coma, o acaso vaya al campo. Entonces, ese tipo de expresión de quizás, de acaso, probablemente, así como también, bueno, de estas nos dan a nosotros a entender que hay duda de que pueda realizarse esa acción. Entonces, cuando veamos este tipo de palabritas acompañadas de un verbo, de un sustantivo, de un adjetivo, entonces decimos es un adverbio de tipo duda o de clasificación de duda. ¿Okay? ¿Van entendiendo hasta ahí de qué se tratan los adverbios? Sí. Recuerden que los adverbios son palabritas que van a complementar un verbo. Y para eso ustedes tienen que saber que es un verbo. Y yo se los estoy aquí repitiendo varias veces. Un verbo es una acción, un estado, una pasión, una forma de estar de el sustantivo. Acción, correr, saltar, beber, comer, bailar, cantar, trotar, todas esas son acciones, son verbos. También un estado, ¿verdad? Alegre, enojado, triste, son estados, también son verbos. Una forma en la que está el verbo. Por eso ustedes en inglés les dicen el verbo to be, ¿verdad? El verbo ser y estar. Los verbos son, es cómo está la acción que está haciendo el sustantivo o el sujeto en sí o cómo se encuentra, ¿verdad? Entonces, de esa manera quiero que entiendan qué es el verbo. También tienen que tener claro que un adverbio complementa un adjetivo y para eso tienen que saber qué es un adjetivo. Y recuerden, un adjetivo es aquello que nos indica cómo es el sustantivo, cómo es el sujeto, ¿verdad? Ya sea dándonos una cualidad, una cantidad o un lugar, ¿verdad? Todo este tipo son adjetivos. Y los adverbios son esos que tenemos en pantalla, que están ahí y al ladito, si ustedes se fijan, yo les voy a enviar esta imagen para que lo anoten en su cuaderno y así sea más fácil de identificar los adverbios, ¿verdad? Dentro de un texto. Vamos a realizar esta pequeña actividad en sus cuadernos
para comprender de mejor manera la clasificación de los adverbios. Si ustedes se fijan, a un lado tenemos frases, ¿verdad? Por ejemplo, de punta en blanco, en blanco, tarde o temprano, en medio, si acaso, a magollón. Entonces vamos a identificar si es un adverbio de duda, lugar, tiempo, modo, cantidad, uniéndolos. Lo que necesito es que me copien esas frases a un lado y la clasificación de los adverbios al otro. Luego vamos a unir con líneas. Voy a darles 3 minutitos para que copien eso. ¿Entendieron lo que van a hacer? Más o menos, profe. Copéenlo. Ahorita les voy a dar los minutos para que lo copeen. Después lo vamos a ir haciendo uno por uno junto conmigo. Anótenlo en sus cuadernos, en un lado, en una columna, las frases, las 5 frases que están ahí, y al otro extremo, en otra columna, las 5 clases de adverbio que hay, y luego vamos a irlos uniendo uno con el otro, ¿verdad? La frase con la clasificación respectiva. Hagan eso y después los resolvemos juntos. Vamos entonces, una vez que ustedes ya lo copiaron, a resolver, ¿verdad? A ver de qué tipo de adverbio estamos hablando en cada una de las expresiones. Primero, de punta en blanco. De punta en blanco es una expresión que nos indica cómo está algo. Entonces, que nos dice cómo está algo, ¿qué es? Duda, lugar, tiempo, modo o cantidad. La forma en que está. Modo. La primera con modo. Quiere decir que él estaba de punta en blanco. Una expresión de cómo se encontraba en ese momento. Entonces lo vamos a unir con modo. Permítanme, voy a unir mejor esto. Con modo. En la segunda expresión, tarde o temprano. ¿Qué nos indica eso? Tarde o temprano. ¿Eso es un qué? Tiempo. Un tiempo, muy bien. Entonces lo vamos a unir con tiempo. Con tiempo. Miren, tarde o temprano es un adverbio de tiempo. En medio. ¿En medio es qué? Lugar. Un lugar. Lugar. Muy bien, entonces es un adverbio de lugar. Entonces lo vamos a unir con la clasificación respectiva, que es lugar. Si acaso. Duda. Duda. Muy bien, si acaso. No dice lo voy a hacer, ¿verdad? O no lo voy a hacer. No afirma ni niega. Dice si acaso. Muy bien, entonces lo vamos a unir con duda. Y la última, amagollón. Por lógica ustedes me dirán, profe, cantidad. Pero alguien investigó qué significaba magollón. Mogollón. No, ¿verdad? Mogollón, coloquen ahí, a un ladito de donde anotaron en su cuaderno, mogollón, 2 puntos. El significado es gran cantidad de algo. Cuando vean esa palabra, ya van a saber qué significa gran cantidad de algo. Mogollón, 2 puntitos, gran cantidad de algo. Entonces, conocido el significado, entonces ahora sí tenemos la certeza de que mogollón es un adverbio de cantidad, ¿verdad? ¿Lo unieron? ¿Lo unieron así? Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. En este caso les voy a solicitar que se ubiquen en la página 155 de su libro, la actividad en clase de este tema. Ubíquenle ahí arriba, cuarto parcial, TC, numeral 7. Miren, ya van 7 trabajos con este en lo que va del parcial. Más ese que acaban de hacer ahorita en el cuaderno, ¿verdad? Pero oficialmente son 7 en el libro. ¿Lo marcaron? Sí. Sí. Ok, vamos a realizar la primera actividad. Es sencillo, miren, vamos a leer el texto, ese pequeño fragmento que está ahí. Luego vamos a determinar qué función cumplen las palabras que resaltan. Recuerden que, como estamos viendo adverbios, obviamente esas palabras resaltadas son adverbios. Lo único que tienen diferente función, eso dependiendo la clasificación, ¿verdad? Entonces, voy a leer yo el fragmento, luego vamos a responder.
Ayer hablamos con Rodrigo. Cree haber visto una computadora cuántica en el laboratorio de su padre, el señor Fuentes. Es un inventor reconocido. Quizá mañana nos invite a su casa. Así podremos despejar las dudas. Las 3 palabras resaltadas son ayer, quizá, así. Ok. Ayer, ¿qué nos está... ¿Por qué? Muy bien. Entonces, Tiempo. vamos a ir respondiendo por parte, ¿verdad? Esa pregunta. La palabra ayer, el adverbio ayer, nos indica un tiempo. En el cual se realizó la acción. Coma. Vuelvo a repetir. El adverbio ayer nos indica un tiempo o el tiempo. Ahí tendría que ser el tiempo en el cual nos indica el tiempo en el cual se realizó la acción, coma. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok. Entonces dice, el adverbio ayer nos indica el tiempo en el cual se realizó la acción, coma. Quizá nos indica una duda. Duda. Ajá, nos indica una duda. Y así, ¿qué nos indica así? Y así. ¿Qué nos indica así? Nos indica cómo está algo. Y cuando nos indica cómo está algo es un ¿qué? ¿Un adverbio de qué? Ajá. De negación, de afirmación, de cantidad, de duda, de lugar, Modo. de modo. Muy bien. Y así nos indica el modo. Muy bien, modo. Cuando hay palabritas que nos indican una forma de estar de algo o de alguien, entonces es modo. Entonces vuelvo a repetir la respuesta. El adverbio ayer nos indica el tiempo en el cual se realiza la acción. Quizá nos expresa o nos indica una duda. Y así nos indica el modo. Ok, vamos a pasar a la segunda actividad. ¿Nadie se quedó en la primera? Junior, ¿terminó la primera actividad? ¿Respondió? Sí. Ok. Soad, ¿respondió? Sí. José Luis, Sí. Magli, Sí. ¿Lin? Darín, ¿terminó de responder? Sí. Naomi, Sí. ok. Fernando, Sí. ok. Vamos entonces a pasar a la segunda actividad. Si no nos queda tiempo, igual vamos a lograr hacer lo que nos ajuste, ¿verdad? Solo vamos a hacer esta segunda actividad. Al terminar la clase me envían la fotografía de esta página, por favor, para Profe, ir colocando. Ya saben la forma en que trabajamos, ¿verdad? profe, Ok. Diga. en la primera, así, ¿qué pasó? Esa no le respondí. Sí, nos indica el modo en el que está algo, ¿verdad?
Entonces ahí así nos indica el modo. Muy bien, vamos entonces a continuar con la segunda actividad. Nos pide que leamos este fragmento de texto en el recuadro y que vayamos subrayando los adverbios. Recuerden que los adverbios son aquellos que complementan un verbo, un adjetivo o un sustantivo, ¿verdad? Entonces que puede indicar un tiempo, un modo, un lugar, afirmar o negar algo, puede expresar duda también o el modo en el que se encuentra alguien o algo, ¿verdad? Entonces voy a irlo leyendo yo y ustedes van a ir subrayando. Luego que subrayemos, los vamos a ir ubicando según esas palabritas que subrayamos, las vamos a ir ubicando según corresponde a la clasificación, ¿verdad? Para empezar hay uno. Ayer Juan entrenó su nueva computadora. No tuvo problemas para ensamblarla y empezar a utilizarla, pero sí encontró dificultades con el programa, quizás porque no leyó el instructivo de instalación. Rápidamente pidió ayuda al técnico en sistemas, quien le dio una salida fácil. Reiniciar todo el sistema y cargar los programas otra vez. La orientación le ayudó mucho. Ahora se encuentra en su escritorio sacando un informe para su jefe. Debe ir a su oficina para entregárselo. Ahí le darán un comprobante de que ha cumplido con su tarea eficientemente. Ok. ¿Qué adverbio subrayó Jackson? Subrayé ayer. No tuvo. No, solo no. Tuvo no. Tuvo es la acción. Solo no. No. Ajá. Sí. Muy bien, sí. Quizás. No, otra vez. No leyó, muy bien. Ajá, no. No leyó. Rápidamente. Rápidamente es un modo, miren. Muy bien, ajá. Otra vez. Otra vez. Mucho. Ajá. Y ahora. Ahora. Ahí también. Ahí le darán. Ahí, miren. Nos indica también algo ahí. Ahí. Los demás subrayaron esos, todos esos que dijo Jackson, esos eran. Vuelvo a repetir. Los adverbios son ayer, no, sí, quizás, no otra vez, pero solo van a copiar una vez no en la clasificación, ¿verdad? Rápidamente. Vamos a ver rápidamente. Otra vez. Mucho. Ahora. Ahí. Esos son los adverbios. Se va a terminar la clase. Vuelven a ingresar un momentito más para que terminemos esta actividad. ¿Ok? Vamos a avanzar lo que podamos. Solo vamos a estar como 2 minutitos más después de que termine el tiempo. Vamos a ver. Ayer. ¿Qué adverbio es? Lugar, tiempo, duda, negación, afirmación, modo o cantidad. Tiempo. Ayer. Muy bien. No. Es de lugar, duda, tiempo, negación, afirmación, modo, cantidad. Duda. No.